Muy buenos días otra vez. Qué gusto volver a verle. Qué bueno que está aquí. Vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio en el libro de Mateo y vamos a continuar con lo que dice el Señor acerca de Juan el Bautista. Esta mañana el título de la predicación es La verdadera grandeza. Y la verdadera grandeza de un hombre la define el Señor Jesús a través de la vida de Juan el Bautista. Y vamos a ver qué es lo que dice el Señor acerca de esto. Hay mucho que aprender esta mañana acerca de lo que dice el Señor. Si usted recuerda, la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que Juan el Bautista manda preguntar a nuestro Señor Jesús a través de dos de sus discípulos. Cuando él está en la cárcel, manda a dos y le manda a preguntar si él es aquel que esperaban o ha de venir otro. Y desarrollamos el tema y nos quedamos en el versículo 6. Así que hoy retomamos Mateo 11, del versículo 7 en adelante. Iremos con la ayuda de Dios hasta el 15. Mateo 11, versículo 7. Y es importante retomarlo y decirlo porque continúa, dice, mientras ellos se iban, y cuando leemos mientras ellos se iban, estamos entendiendo que son aquellos que vinieron de parte de Juan el Bautista a preguntar si él era o habrían de esperar a otro. Y entonces dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la Escritura. Y esta mañana vamos a hablar acerca de esta grandeza. ¿Qué define a alguien para que sea grande? Creo que podríamos contestar esta pregunta, ¿qué hace grande a alguien? A través de dos formas, o de dos pensamientos, si usted me permite. La primera de ellas creo que tendría que ser a través del pensamiento del mundo. ¿Qué es lo que dice el mundo acerca de alguien que podría pensarse que es grande? Que es alguien que ha destacado. Y podríamos hablar de los genios y de los educadores y de alguno que otro político que ha hecho las cosas bien, de ricos, famosos, artistas, de deportistas, príncipes, reyes, héroes. Podríamos decir casi cualquier cosa de cualquier persona. Pero cuando se trata de la grandeza como Dios la define, entonces estamos hablando de otra cosa muy distinta. Es un estándar completamente distinto. Así que el día de hoy nos vamos a centrar en la vida de un hombre que, de acuerdo a Jesús mismo, es uno de los hombres más grandes que ha existido, si no es que es el más grande, como dice aquí, y ahorita lo vamos a recalcar. Ese hombre, por cierto, viene de una familia humilde, común, sin riquezas, sin educación en el mundo, sin éxito aparente en el mundo, sin un atractivo físico. Porque de repente nos dejamos llevar por alguien que tiene un atractivo físico y podríamos pensar, oh, este hombre, oh, aquella mujer o aquel joven, seguramente le irá bien en la vida. Y nos dejamos llevar por alguna apariencia. Pero este hombre, sin posesiones, sin atractivo físico en particular, sin posesiones terrenales, sin embargo, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Mateo 11:11, dice, de cierto os digo,
entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora, esta declaración con la que abre es sorprendente, porque no es la opinión de cualquier persona. Es una declaración de los labios de nuestro Señor Jesucristo diciendo: de cierto os digo, que esto en realidad significa, o podríamos interpretarlo como un hecho indiscutible, esto es verdad. Nadie nacido de mujer es mayor que él. Y esta frase, nacido de mujer, es una frase común en aquellos tiempos para entender que alguien era de la raza humana. Pero es tan antiguo como el libro de Job. No sé si usted sepa, pero el libro de Job, dicen los teólogos, los estudiosos de la Biblia, que fue el primer libro escrito de la Escritura. Y el libro de Job, en el capítulo 14, versículo 1, hace alusión a estas palabras. Job 14:1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Esta expresión, hombre nacido de mujer, es una expresión conocida desde hace muchos años. Y el Señor dijo que cuando se trata de la condición humana, nunca había llegado un hombre que fuese mayor que Juan el Bautista. Es el ser humano más grande que jamás haya vivido hasta su tiempo. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que está definiendo a Juan en términos sobrenaturales o espirituales incluso, sino estrictamente humanos. Así que desde el punto de vista terrenal, desde el carácter del hombre, desde el llamado de este hombre, desde el impacto que este hombre tuvo en la generación en la que él estuvo, es el hombre más grande que haya existido. No se ha levantado otro, dice el Señor Jesús, mayor que Juan el Bautista. Y esto es interesante porque esta expresión también, no se ha levantado otro, parece ser que se utiliza en la Escritura para referirse a un profeta o aquel que podría ser un profeta, porque el mismo Mateo, acompáñame a Mateo 24, el mismo Mateo en el capítulo 24, versículo 11, hace otra vez alusión a estas palabras. Mateo 24, 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, solo baje unos versículos, en el 24:24, dice Mateo 24:24, porque se levantarán, otra vez, falsos cristos, y a lo que me refiero es que cuando se utiliza la palabra se levantarán, hace referencia a lo que pudieran ser profetas. Dice, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y la expresión levantarse con frecuencia se utiliza para referirse a un profeta. Y cuando se trata de la condición humana, cuando se trata de la singularidad de un ser humano, de la habilidad especial para hablar y hablar con fuerza, dice, nunca hubo nadie como Juan. Juan, de una personalidad potente, es decir, fuerte, con un talento humano, un papel importante para desarrollar en el momento de la historia, es inigualable. Y en un sentido, es mayor que Adán, Abel, Enoc, Melquisedec, Abraham, Isaac, Jacob, Elías, Eliseo. Usted dígame, Jeremías, Daniel. Jesús lo define como nadie nacido de mujer es más grande que él. No ha existido otro con la capacidad de él. Su llamado, único en la historia. Recuerda que desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo, este Juan el Bautista. Por eso el versículo 11 de Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y resaltamos, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es a él. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Porque cuando se trata del talento humano y de jugar un papel en la historia de la humanidad, ok, nunca se ha levantado alguien tan grande como Juan el Bautista. Pero cuando se trata de la dimensión espiritual, la persona más pequeña, dice, es mayor que el hombre más grande
en la dimensión humana. A los ojos de la dimensión humana, Juan es el más grande, pero Jesús reitera y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y entonces hace un punto. En lo humano, este puede ser el más grande de todos, pero en lo espiritual, el más pequeño de ellos es más grande que él. Y hace una distinción entre que lo espiritual es mucho mejor que lo humano. Y hoy vamos a aprender, a través de la vida de Juan, qué es lo que el Señor resalta en su vida. Y vamos a aprender 3 verdades. La primera de ellas, la primera verdad de la grandeza de Juan, es su carácter personal. Así que espero que estén listos para aprender, porque el día de hoy vamos a aprender algo muy, muy importante. Juan, el hombre más grande nacido de mujer, por su carácter personal, tenía las marcas para destacar, para ser apartado, para ser único. Porque escuche, era un hombre que podía superar su debilidad. Y siempre la marca de la grandeza de un hombre es superar su debilidad. Es decir, básicamente hay 2 tipos de personas en el mundo: las víctimas y los vencedores. Y le debo advertir que por un momento esto va a sonar como una charla motivacional, pero créame, no lo es. Las personas que pueden levantarse por encima de las circunstancias, de los fracasos, de sus debilidades, y las personas que no pueden. Ahora, todo el mundo tiene debilidades, todo el mundo tiene problemas y todo el mundo falla. La pregunta es si puedes o no superarlos. Y esa es la marca de la grandeza. Los grandes luchan a través de estas situaciones, son competitivos, pueden competir contra su propia ignorancia, pereza, indiferencia, debilidades, y las van a superar. Y ahora Juan, podemos estudiar en la vida de él esta situación. ¿Recuerda dónde está Juan? Lo aprendimos la semana pasada. Juan el Bautista está encerrado en un calabozo, en una cárcel, porque tuvo el descaro de ir a decirle a quien en ese momento es el rey Herodes sus verdades, y está pagando la consecuencia. Y estando en la cárcel, Juan, a donde podemos pensar que es el momento más bajo de su vida, en un lugar difícil, a donde las circunstancias externas, la falta de información, las expectativas no cumplidas, que fue lo que vimos la semana pasada, han traído a la mente de Juan una confusión. Y entonces Juan, aprendimos que él toma una decisión. ¿Y qué aprendimos? ¿Acaso Juan el Bautista se pone de mal humor? ¿Pierde la cabeza? Bueno, sí la perderá, pero no en ese sentido. Más adelante vemos en la historia que sí va a perder la cabeza, pero cae en desesperación. ¿Acaso Juan el Bautista, estando en la cárcel, pierde la cabeza en ese sentido? Se deprime, dice, ay no, ya no creo en el Señor, ya no creo en sus promesas. ¿Acaso deja todo y dice, no, ya no quiero nada? Él no podía salir de la prisión. Tenía que enviar a sus discípulos y los envía, y no fue una tarea fácil. Pero el hombre que es grande siempre es el hombre que se ocupa de su debilidad y lo supera. Estamos hablando de un nivel humano, porque no importa si hablamos del ministerio, trabajo, familia, escuela, carrera, lo que sea. La grandeza viene de una capacidad de ir más allá de tu debilidad. Y Juan el Bautista está metido en la cárcel, y Juan el Bautista está escuchando reportes de que este Jesús, que dice que es el Mesías, que él mismo señaló, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no está cumpliendo las expectativas, no está viendo él muchos cambios, y empieza a dudar, y manda a 2 discípulos a preguntarle, ¿eres tú o hemos de esperar a otro? Y la primera marca de la verdadera personalidad de este hombre, Juan, es superar su debilidad. Porque nunca vemos que él
se deprima, nunca vemos que Él se ponga mal. Escuche lo que hizo. La primera cosa que hizo fue admitir su debilidad. Admitió a sus subordinados. Él no trató de jugar a ser Dios. Él reconoció: no estoy seguro de lo que veo, de lo que escucho. ¿Será que este que dice que es, sea realmente quien es? Y toma a 2 de sus subordinados, a 2 de sus discípulos y les dicen: no estoy seguro. Vayan y pregúntenle. No actuó como queriendo ser Dios. No, yo sé todo, todo está bien, todo está bajo control. Cuando por dentro sabe que está mal. ¿Me está siguiendo? ¿Cuántos de nosotros a veces tendemos a hacer cosas así y no reconocemos nuestras debilidades y no queremos admitir y tratamos de jugar a ser Dios, que tenemos todo bajo control, cuando no es así? Para que todo el mundo piense que todo está bien, que no hay problema, que no hay debilidad. Él no quería jugar esa ilusión, porque cualquiera que interpreta esa ilusión permanece en duda y confusión, y cualquiera que no admita su debilidad no va a conseguir ayuda. ¿Me está escuchando? Por eso la próxima vez cuando alguien te diga: ¿cómo estás? Y tú estés mal, no digas: bien. ¿Cómo está tu matrimonio? Bien, vieras, de maravilla. Si realmente queremos avanzar y crecer, debemos entender que una de las cosas que ahorita vamos a aprender, que hace a una persona grande en ese sentido, es ser humilde. Es reconocer: necesito ayuda. No puedo solo. ¿Conoce usted a alguien que es tan soberbio, que es tan altivo, que no le encarga nada a nadie? Dice: es que si no lo hago yo, siento que no está bien. Y que ellos tratan de resolver todo ellos. Dice: te ayudo. No, yo lo hago. Admitió su debilidad, trató de eliminarla, y una de esas pruebas, una de esas pruebas verdaderas de la grandeza es la humildad. Porque nunca nadie realmente llegará a ser grande a menos que reconozca sus debilidades y las supere. La persona que vive bajo la ilusión de perfección es un verdadero iluso, porque perfecto, Dios, nadie más. Jesús da la clave de la grandeza en Mateo 20. Acompáñenme. Mateo 20, versículo 26. Mateo 20, versículo 26, el Señor Jesús dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquel que quiera hacerse grande tiene que hacerse un servidor. Juan tenía al menos la suficiente humildad para decirle a sus discípulos: vayan y pregúntenle, porque yo no sé. Sabemos que Juan era un hombre humilde porque lo escuchamos, lo leímos y escuchamos a Juan el Bautista decir: viene uno que es más poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Cuando dijo: yo necesito ser bautizado por ti, no tú por mí, es humilde. Cuando dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca, aprendimos que es un hombre humilde. Era un hombre que reconocía su debilidad. Pero esto no va a suceder hasta que lo puedas ver. Porque una vez que lo puedes ver, entonces puedes tratar con ello. ¿Y cuántos de nosotros no podemos reconocer
que necesitamos esto. ¿Te ayudo? No, estoy bien. Pero ¿te ayudo? No. Y no te das cuenta que necesitas ayuda. El orgullo maldice a la grandeza. Los grandes son los que ven su debilidad y trabajan para superarlo, no los que se imaginan a sí mismos sin debilidad. Y mientras no admitamos ninguna debilidad, nunca creceremos por completo. Los romanos y los griegos, en su léxico, en su vocabulario, no tenían la palabra humildad. El hombre no quiere admitir su debilidad y así la grandeza se le escapa de sus manos. Claro, la grandeza ante los hombres es una cosa y la grandeza ante los ojos de Dios es totalmente otra. Otra característica de su carácter personal fue una fuerte convicción. Versículo 7, Mateo 11:7. La fuerte convicción de Juan el Bautista demuestra esta fortaleza. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ya hemos hablado que mientras ellos se iban significa que han escuchado la conversación que estos discípulos tuvieron. Imagínate, Jesús les dice a sus 12 discípulos: vayan y prediquen. Y él se queda, lo leímos la semana pasada, a recorrer las ciudades, a compartir, dice, a enseñar y a predicar la palabra. Cuando él está haciendo esto, vienen 2 discípulos de Juan y le preguntan: dice Juan que si tú eres aquel que habíamos de esperar o que si viene otro. Y él les contesta y empieza a sanar enfermos y empieza a decir, y les dice: vayan y díganle a Juan lo que han visto. Pero entendemos que hay gente alrededor que está escuchando que Juan el Bautista ha mandado a preguntar, que ha tenido duda, y entonces Jesús, cuando ellos se van, se voltea con la gente y les dice: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y entendemos que esta conversación la han escuchado otras personas y el Señor lo que quiere, como conoce la mente de la gente, el corazón de la gente, quiere reafirmar en la vida de las personas que Juan es realmente quien dice ser. Que admitir la debilidad es necesario. Y Jesús les pregunta: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Él sabe lo que están pensando. Imagínate, aquel que decía: este es el Cordero que quita el pecado del mundo, aquel que anunció al Mesías, ¿está dudando? ¿Cómo? Entonces todo lo que nos dijo es verdad. Ahora resulta que es una persona vacilante. ¿Cómo? Manda a preguntar si eso no es, cuando Él nos enseñó y nos dijo: ahí está, ese es. Por lo tanto, el Señor les dice: ¿acaso vieron una caña sacudida por el viento? ¿Qué quiere decir esto? Él quiere recordarles la grandeza de Juan, apuntando hacia la actitud de Juan. Él no quiere que la gente piense que Juan era una persona débil, sin capacidad de tomar una decisión. Quiere que sepan que realmente Juan es quien dice ser. Por eso les pregunta. Es como si les estuviera diciendo: ¿acaso vinieron desde donde vinieron? ¿Se trasladaron desde donde se trasladaron? ¿Y qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Por qué hicieron un viaje tan largo y tan difícil? ¿Qué fue lo que les atrajo de este hombre? ¿Qué había en él? ¿Fue una caña sacudida por el viento? ¿Fue vacilante, débil en su carácter? La respuesta obvia es no. Porque si querían ver una caña sacudida por el viento, podrían haber encontrado eso en el sistema religioso. En ese tiempo no necesitaban salir al desierto a encontrar a otro. Y el Señor pregunta: ¿saliste a ver a alguien sin fuerza, sin convicción? Una caña sacudida simboliza a un hombre que cede a la opinión popular, un hombre que se sacude por las ideas y
por las presiones, un hombre que puede ser comprado, que vacila en lo que cree, un hombre que juega a la audiencia, que lo que la gente quiera escuchar, un hombre que se desvía de un lado a otro, que no tiene el valor o la libertad para ser un hombre de convicción. Y lo que Jesús está diciendo, ¿eso saliste a ver? ¿Eso era Juan el Bautista? ¿Por eso los atrajo tanto? ¿Era una caña que hacía lo que la gente quería? Porque si querían encontrar a una persona sin espinas, había un montón en el sistema religioso de ese entonces. No habían venido a buscar a alguien sin espinas. No vinieron porque fuera débil. Toda la tierra estaba llena de gente así. Juan no era común y no estaba comprometido con nadie más que con la verdad. Y ellos lo sabían. Y no contuvo su mensaje ante nadie. En Mateo 7, vaya para allá. Mateo 7. Juan está predicando, vienen los religiosos a verle, salen a donde él está. Y si él hubiera querido quedar bien con la gente de ese entonces, cuando vio a los religiosos venir a él, les hubiera dicho: ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto verles, qué bueno que están aquí entre nosotros. ¿Qué les dice? Mateo 3, 7. ¿Qué dije? Primero les dije 3, ¿no? ¿No? Perdónenme, es 3, 7, es que me emociono. Es Mateo 3, versículo 7. Mateo 3, 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: qué bueno que vinieron, amigos, qué gusto me da. Si vieran, los estaba yo esperando. Vieran cómo estaba yo expectativo para que llegaran ustedes, para que aprendieran la verdad. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: sabía lo que pensaban. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y luego en el 10 los acaba. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso ya fue mío, eso ya fue cosecha mía. Y Juan el Bautista no estaba comprometido con nadie. Juan el Bautista no era una caña sacudida por el viento, que si viene una corriente de tal, pues nos vamos para allá, ya viene otra y ahora van para allá. Juan el Bautista, dice Jesús, ¿eso salieron a ver? No. Juan el Bautista era una persona íntegra, era una persona que no estaba comprometido con nadie, no le tenía miedo a nadie de decirle sus verdades. Eso es bastante fuerte, porque de hecho, en ese entonces, la dirección espiritual de Israel le tuvo miedo a Herodes. Lo aprendimos la semana pasada. Los sacerdotes, la gente que llevaba la iglesia en ese momento, en ese tiempo en Israel, cuando Herodes sedujo a la que fue su cuñada y la tomó por mujer, nadie dijo nada. Y Juan el Bautista, lo aprendimos la semana pasada, no tomó un anónimo y lo escribió en el periódico local y lo publicó diciendo: ahí te va, a ver si lo entiendes, te lo digo a ti, Juana, a ver si lo entiendes tú, Chana. No, ¿cómo es? ¿No? ¿Qué hizo? Fue y lo dijo. Se lo dijo en su cara: adúltero. ¿Qué le pasó? Lo metieron a la cárcel. ¿Y qué le pasó después? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por decir lo que tenía que decir. ¿Le tenía miedo? No. No era una caña sacudida por el viento, era un hombre de gran convicción. Uno de los fundadores de los Estados Unidos, William Penn, religioso inglés, dijo: lo correcto es correcto, incluso si todo el mundo está en contra. Y el mal está mal, incluso si todo el mundo lo apoya.
En palabras de mi viejo, lo que es recto no es chueco. Y Juan el Bautista decía las cosas como eran. Es simple. Era un hombre de gran convicción. Grande porque se enfrentó a su debilidad y lo venció, y porque era fuerte en su convicción y nadie podía intimidarlo. Él sabía lo correcto y lo que tenía que hacer. La Escritura afirma el valor de una persona con convicción en Santiago 1:8. Santiago 1:8. Los que estudiamos el libro de Santiago sabemos que este Santiago es el hermano de nuestro Señor Jesús. Él es el quien se queda al frente de la iglesia en Israel, y él escribe en el capítulo 1, versículo 8, lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ay, hoy sí quiero. Mañana no, ya no quiero. Hoy sí quiero ir a la iglesia. Hoy como que amanecí con un deseo de un momento familiar y vamos a ir. Y al otro domingo, no, ya no quiero. Hoy sí quiero orar. No, mañana, como que hoy no tengo ganas. Mire lo que dice esta misma en palabra de Dios para todos. Pues el que duda, es la misma escritura, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Una persona de doble ánimo, dejándose llevar de la manera más fácil. Por eso Pablo escribe a los Efesios. Pablo, el apóstol, escribe a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 14. Para que ya no sean niños fluctuantes. Tú sabes que a un niño lo puedes llevar de un lugar a otro, ¿cierto? Lo tomas de la mano y le dices, vente para acá. Y no va a cuestionar, no va a preguntar. Y Pablo escribe y dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sea una persona de convicción. Eso es una marca de grandeza. Otra característica del carácter personal de Juan el Bautista es la abnegación. Las personas que tienen la grandeza en sí son personas que pueden negarse a sí mismos. Mire lo que dice Mateo 11, versículo 8. Regrese conmigo a Mateo 11, versículo 8. El Señor Jesús está narrando, está diciendo, está escribiendo a Juan el Bautista, y en Mateo 11, versículo 8, continúa Jesús y dice, ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Y un dato histórico nos dice que la gente de ese entonces que tenía el deseo de estar bien con Herodes, estoy hablando de los religiosos, era gente que se quitaba su vestimenta de religioso y se ponía vestimenta, un ropaje real, de esas para estar dentro del palacio, trajes lujosos, adornados para estar en la corte de Herodes, y se codeaban con la realeza. Y Jesús dice, ¿acaso eso saliste a ver al desierto? ¿A alguien vestido con ropaje real? No. Esos están allá en el palacio con los reyes. Juan el Bautista no era de ese sistema. Ellos se habían moldeado. Juan el Bautista dijo, no. Vivía en el desierto, no buscaba su comodidad. Su causa no era autoindulgencia, no estaba interesado en ganar el favor de la gente, era un hombre consumido por la causa que se le había asignado. El estilo de vida que Juan el Bautista tenía era muy simple. Vestía de pelo de camello, una prenda áspera, un cinturón de cuero, lo dice Mateo 3:4, no vaya allá, yo se lo leo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas, no era langosta de la que comemos en los 30, no, eran langostas como grillos y miel silvestre.
Ahora, no creo que la miel silvestre le haya quitado un poco el sabor a la langosta. Nunca he comido langosta ni de esa ni de la otra, así que no sabría. Pero lo que sí sé es que no comían los 30 o en la jaiba loca. Él vivía en el desierto. Su estilo de vida era una protesta visual contra ese autoindulgencia. Su estilo de vida era una declaración contra el egocentrismo. Fue abandonado, o más bien se abandonó completamente a la causa, que es una marca de su grandeza. Que desde el tiempo de que él iba a nacer, se dijo esto de él. Lucas 1:15, ahora sí acompáñame. Lucas 1:15 describe el momento en el que se está hablando de Juan el Bautista, describe algo muy interesante. Y dice Lucas 1:15, porque será grande. Y desde entonces ya se había declarado que Juan iba a ser grande, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este no beberá vino ni sidra. Es un voto nazareno. No sé si usted está familiarizado con el voto nazareno, pero implicaba muchas otras cosas. Pero imagínate, Juan el Bautista no es un hombre común. Vive en el desierto, viste con un vestimenta de pelo de camello, un cinto, come langosta, y reitero, eran grillos, y come miel silvestre, y no toma vino, no toma sidra, por lo que inmediatamente está descartado de cualquier evento social. Si no toma vino, no toma sidra, seguramente es nazareno, y si es nazareno, no se ha cortado el cabello. Y si no se ha cortado el cabello, entonces no anda con el peinado de moda, y entonces no puede asistir a los 15 años, no puede asistir a las bodas de la realeza, no lo puedes invitar porque su aspecto no es muy bueno, no hay lujos en él. En otras palabras, está diciendo, no importa cómo sea mi apariencia, no me importan las delicias de la vida, estoy dedicado a una causa. Muchas personas que tomaron el voto nazareno lo hicieron durante semanas o meses, pero solo un puñado de hombres lo tomó para la vida. Sansón, que falló, Samuel, Juan el Bautista, era un hombre excepcional. Era tan excepcional que la gente le preguntaba, fíjese, estamos en Lucas, ahora vaya a Lucas 3. Juan el Bautista era un hombre tan excepcional que aún la gente le preguntaba lo que dice en Lucas capítulo 3, versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Era un hombre excepcional, que reconoció su debilidad. Conozco hombres que no se atreven a pedir ayuda, que no aceptan sus errores, que el admitir que se equivocaron, para ellos es debilidad. Y conozco gente, como decía mi abuela, se muere en la línea diciendo no, no, no y no, cuando están equivocados y todo el mundo alrededor lo está viendo y está diciendo, estás mal. ¿Conoce gente así? Que dice, ¡no! Y dice, oye, pero ¿tienes espalda de caballo? ¡No! Y cuando una persona te dice, dices, bueno, cuando dos te dicen, pero cuando ya 5 o 6 te dicen, ¿tienes espalda de caballo? Cómprate una silla de montar. Perdón por la comparación. Les dije que íbamos a aprender 3. Ya vimos la primera. Que en la primera hay
otros 2 puntos. La segunda verdad de la grandeza de Juan el Bautista es su vocación privilegiada. Se le dio la tarea más grande que cualquier humano hubiera tenido: anunciar la llegada de Dios en carne humana. Y Jesús está describiendo a Juan el Bautista. Nos vamos a regresar a Mateo 11. Jesús está diciéndole a la gente: ¿qué saliste a ver? ¿Acaso saliste a ver una caña sacudida? No. ¿Qué saliste a ver? ¿Aquel que está vestido y está en los palacios? No. Y seguimos en el versículo 9 de Mateo 11. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿Cómo puede ser más que un profeta? Bueno, es que es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para preparar un camino. ¿Salieron a ver a un profeta? Sí, pero más que un profeta. Era un heraldo del Mesías, era un profeta, y lo vio de esa manera. Ahora vamos a Mateo 21. Juan el Bautista era más que un profeta. Era profeta, sí, pero era más que profeta, y el pueblo lo sabía. Mateo 21, 26 dice: y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Todos los hombres tenían a Juan el Bautista como un profeta. Ahora, debo decirlo, este es el último. No sé exactamente cómo pudo haber sido el escuchar a Juan, pero lo que sí sé es que Juan era dinámico, era confrontativo. No tenía, como decimos en México, pelos en la lengua. Le decía a la gente las cosas como van. Estás en pecado, estás mal, eres un adulto. Les decía sus verdades: arrepiéntanse, el reino de los cielos viene. Y si Dios alguna vez tuvo un profeta con un carácter así, yo creo que fue él, un carácter fuerte. El último de los profetas anunciando la llegada del Mesías. Ahora, la grandeza no solamente viene del carácter, sino también del llamado. La verdadera grandeza coincide siempre con el hombre adecuado en la posición correcta. El hombre y la misión se juntaron. Juan, el elegido por Dios para proclamar lo que él quería. Por eso Amós, no vaya ya, yo se lo voy a leer. El libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 7, para aquellos que anotan. Amós 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y Juan era uno de ellos. Ahora, es bien interesante, si usted es de los que les gusta un poquito más escudriñar las escrituras, es bien interesante que si usted toma su escritura y empieza a contar los libros del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento los libros terminan con el número 39. Malaquías, el último libro de la escritura del Antiguo Testamento, es el libro 39. Cuando tú pasas al libro de Mateo, que es a donde estamos, es el libro número 40. La numerología en la Biblia nos dice que el número 40 representa prueba. Y aprendemos y sabemos que pasaron desde Malaquías hasta que apareció Juan el Bautista en el libro de Mateo, 400 años de silencio. Dios no ha hablado a su pueblo en 400 años. De repente se rompe el silencio, 400 años, se levanta un hombre, es un profeta, habla con poder, con convicción, la gente empieza a cambiar, hay mucha emoción, todos están escuchando la escritura, lo que dice Juan, y todos vieron a este hombre como profeta. Por eso Jesús dice: sí os digo, y más que profeta. Ahora, ¿cómo puede ser más que un profeta? Bueno, no solamente profetizó, sino que él mismo cumplió la profecía, porque el versículo 10 de Mateo 11, Jesús da la razón.
Y por eso dice es más que profeta, porque no solamente anunció, sino que él en su vida cumplió. ¿Y qué es? Dice el versículo 10, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y este es una escritura que se cumple de acuerdo a lo que dice Malaquías. Ahora sí, vamos a Malaquías. Es un libro antes que Mateo, Si estás en Mateo, solamente regrésate un libro. Es Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Malaquías, capítulo 3, versículo 1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que no solamente profetiza, sino que cumple la profecía. Él mismo no solamente predijo al Mesías, sino lo bautizó. No solamente dice, Él es aquel que habría de venir, sino tocó y interactuó con el Cristo. No se limitó a decir, vendrá, 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 sino que un día dijo, aquí está. La más que un profeta. El precursor de Cristo, el bautista de Cristo, el cumplimiento de la profecía. Y lo que está haciendo es llamar a Israel, al Israel apóstata, a que se arrepienta, a que regrese. Y por último, la tercera verdad de la grandeza de Juan, resaltada por nuestro Señor, es la culminación, su poderosa culminación. Porque la grandeza comienza con el carácter personal, pero tiene que ser emparejado con el llamamiento correcto en el tiempo exacto. Imagínate 400 años sin profeta. Había una tremenda expectación. Cuando éste se levanta y comienza a hablar, hubo un impacto. Ahora escuche, cuando Juan el Bautista se levanta y empieza a hablar del reino y empieza a decir, Israel, arrepiéntete, es como ir ¿ha ido usted al panal de las avispas? ¿Alguna vez lo ha tirado por error? Es como ir y sacudir el panal de las avispas. Se va a crear una situación, no a todos les gustó, creó problemas, gente se molestó, hubo un revuelo, hay una expectación. Juan el Bautista, ha habido 400 años de silencio, se levanta Juan el Bautista y empieza a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí viene, es como aquel que anuncia, el heraldo del Señor es, acuérdense que ya lo aprendimos en su momento, es aquel que va por delante y dice, ¡hey! Prepárense porque viene el rey y vamos a poner las cosas en orden. Y eso existía en aquel entonces. Había ¿cómo se llama? Los que van por delante, una avanzada y arreglan el camino y quitan los troncos y se dan cuenta que no esté nada mal puesto y que todo esté preparado para cuando llegue el rey, todo esté listo y bonito. ¿Qué pasa cuando va a venir el gobernador? Pintan las banquetas y barren. Y no vuelven a hacerlo hasta dentro de 6 años que regresa, ¿no? Ese es el heraldo. Está preparado. Ahí viene el Señor. Y entonces todo el mundo está a la expectativa y dice, ¿dónde está? Pero empieza a mover el tapete a la gente y las cosas se empiezan a poner difíciles. Porque empieza a condenar la manera en que viven en ese tiempo y empieza a causar revuelo y los judíos, y cuando se confronta con ellos, sacan chispas y hay reacciones violentas. Como si se hubiera desatado un huracán, versículo 12. Nos brincamos el 11 porque el 11 lo leímos al principio, donde Jesús describe, porque de mujer no ha nacido otro igual que este, y nos brincamos al 12, y el 12, Jesús está siguiendo la descripción de Juan el Bautista y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo siempre había leído esto y dije, no le entiendo. No sé si le ha pasado. Y estudiando, me doy cuenta que hay 2 posibles maneras de interpretarlo.
o de traducirlo. Algunos comentaristas lo toman de forma pasiva. Se leería así, a ver si lo puedo transmitir. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos se están aprovechando. En otras palabras, aquí viene el mensajero de Dios y aquí viene el Mesías de Dios que representa el gobierno de Dios, el reino de Dios, y esto está sufriendo violencia. Están siendo perseguidos, están siendo atacados. La persecución ha estallado contra el avance del reino. Juan estaba en la cárcel. Los fariseos, los escribas, atacando vigorosamente el reino, rechazando enérgicamente a Jesucristo. Herodes había hecho su parte, había tomado a Juan y lo había metido en la cárcel, y después le va a cortar la cabeza, y el reino estaba siendo violentado y estaba siendo rechazado. No estaban aceptando el reino en su dimensión espiritual al recibir al Mesías. No podían aceptar al reino en su dimensión terrenal. Pronto, como les dije, iban a matar al predicador, a Juan. Después Jesús mismo iría a la muerte. Y hay una reacción violenta. Y al final del versículo, cuando dice los hombres violentos, esta interpretación es, se están aprovechando y tratan de detenerlo. Las personas están tratando de hacer esto. El reino de los cielos. Están siendo atacados y están tratando de detenerlo. Esa es una interpretación. ¿Lo puede entender así? La otra interpretación dice, lo voy a volver a leer y después lo voy a... Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La segunda interpretación se leería de esta manera: el reino de los cielos está siendo presionado enérgicamente a avanzar y la gente está impaciente y decidida a tomarlo. Significa lo contrario y es interesante, y lo que dice es que el reino está avanzando, la gente está ingresando de manera contundente y se convierte en algo positivo. Lo que está diciendo es que Juan el Bautista es eficaz, mírenlo, se está moviendo hacia adelante, el reino está siendo presionado con fuerza, con violencia a través de la maldad del mundo. Y si nos fijamos en la historia y lo que sucedió, Juan lo que hizo tuvo un efecto maravilloso. La gente se volvía a Dios, se arrepentían de sus pecados, eran llevados a Cristo. Y Lucas 1, 16 y 17, no se me pierda, Lucas 1, 16 y 17, cobra sentido si lo interpretamos de esta forma, porque dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En otras palabras, un gran efecto y el trabajo de Juan el Bautista, guiando a muchos a Dios, y el Señor remarca la grandeza de Juan. Juan está haciendo avanzar el reino. Cuando Cristo vino, empezó a sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, a los muertos, resucitar, perdonar los pecados. El reino estaba avanzando y muchos se negaron. Por eso al final del versículo que estamos leyendo, que es Mateo 11, 12, dice, y los violentos lo arrebatan. Habrá vigor, habrá violencia, contundencia, gente que se atreverá a salir del sistema en el que vive, a romper la tradición, a venir y ser parte del reino de Dios, a entronar a Jesucristo como Señor. Porque si tú recuerdas, dice Lucas 16, 16, no lo busque, ahí está, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y eso expresa la perspectiva adecuada sobre la salvación. Todos se expresan. Hay un
un esfuerzo por entrar a Él. Recuerden lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta, ¿qué? Estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Les he dicho muchas veces, amados, que seguir a Jesucristo cuesta todo. Hay un esfuerzo que hay que hacer. Entrar en el reino del cielo requiere un esfuerzo. Jesús dijo, si vas a venir a mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y aprendimos que cuando habla de la cruz, no está hablando de la suegra, del hijo, no. Aprendimos que cuando Él les dijo, toma tu cruz y sígueme, aquel comandante romano había asesinado a 2,000 judíos y los había crucificado y los había puesto en los caminos de Israel, y la gente sabía que la cruz significaba muerte. La entrada al reino requiere esfuerzo serio, una energía incansable, un máximo esfuerzo. Ahora, no quiero que me malinterpreten, no es por obras, y eso lo sabemos, pero tenemos que caminar y tenemos que hacer las cosas que el Señor nos pide. Ahora, Satanás es poderoso y tiene cierto poder, y sus demonios y el pecado nos cautivan y Dios nos libera, y nuestros corazones responden al llamado. Pero el reino no es para los débiles, el reino no es para indecisos, el reino no es para los Balaam que buscan riquezas, no es para futuros discípulos que quieren volver a su casa y recoger su herencia, no es para aquellos que quieren decirle adiós a su familia, o no es para los Demas, no es Demas, es Demas. ¿Se acuerdan de aquel que escribió y dijo, me dejó y se amó al mundo y se fue? No es para ellos. El reino no es para oraciones aplazadas o promesas no cumplidas o resoluciones rotas o testimonios vacilantes, hoy sí quiero, mañana ya no quiero. El reino es para gente con un corazón firme, como José, Elías, Daniel, Esther, Lidia, Ruth, Pablo, hombres y mujeres dispuestos a entrar y afirmar que el señorío de Jesucristo está en ellos. Porque convertirse en cristiano significa entrar a ese estilo de vida que va contracorriente, rompiendo ligaduras con el pecado. Por eso Jesús escribe de Juan y dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Un hombre sacudido por el viento? No. Y escribe y dice, y Mateo escribe, el reino de los cielos sufre violencia. Y por un lado puedes interpretar, los están violentando, siguiendo, persiguiendo, encarcelando, sí. Y por el otro lado puedes interpretar, son aquellos que toman una decisión y que dicen, no me importa lo que digan los demás, yo voy a hacer lo que mi Señor dice, así tenga que pasar lo que tenga que pasar. Por eso no es vacilante. Versículo 13. Estoy en Mateo 11, perdónenme, ya me regresé a Mateo 11. Sigue Jesús, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Por eso les decía hace un momento que con Juan culmina esto. Él es la culminación desde el Génesis hasta Juan, señalando a Cristo. Juan el Bautista es el último en anunciar a Cristo, y después llega Jesús. Y Jesús dice, ya llegué, aquí estoy, y empieza a predicar y a hacer señales y maravillas. Ahora, fíjese algo bien interesante. Acompáñeme a Malaquías, regrésese a un libro, Malaquías 4. Malaquías 4, versículo 5. Antes de leerlo, ¿usted sabe quién fue Elías? Un profeta, Elías. ¿Sabe qué le pasó a Elías? Dice la escritura que vino como un carro de fuego y se lo llevó. ¿Murió Elías? ¿De acuerdo a la Biblia? No, sigue vivo. Está en la presencia de Dios. Dios se lo llevó a él y a otro hombre en la escritura en Génesis llamado
Enoc, que caminaba con Dios y un día Dios dijo, vámonos, tú eres de los míos, y se lo llevó. Pero la Biblia dice que está establecido que todo hombre muera. Pero estos dos no han muerto. No pierda eso, ahí póngalo en pausa. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Sería el verdadero Elías? No. Elías no iba a reencarnarse, pero uno como Elías. No vaya ya, ahí quédese, yo se lo voy a leer. Lucas 1:17, ya lo leímos hace rato, están hablando de Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿De quién habla? De Juan el Bautista. ¿Y con quién lo compara? Con Elías. Ok. Juan 1:21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No, no soy, dijo. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Así que Jesús dice, escuche, ahora acompáñeme a Mateo 11:14. Perdón que a lo mejor lo puse en pausa mucho tiempo. Mateo 11:14. Todo esto por lo que va a decir Jesús en Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, está hablando de Juan el Bautista. Después de que dijo, salieron a ver una caña, él es el profeta. Después de que está diciendo todo eso, después de que dice, sufre violencia y todo lo que hemos leído, y dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir, que leímos en Malaquías. Envío a Elías. Es una figura de Elías. Si recibís, ¿lo recibieron? No. ¿Se estableció el reino terrenal? No. Se estableció en los corazones de los que recibieron. Si lo hubieran recibido, se hubiera cumplido la promesa, pero negaron el reino. Tendría que venir otro Elías en el futuro. Y de ese Elías tú puedes leer en tu casa Apocalipsis 11, porque si nos metemos ahí, nos vamos a dar un clavado en eso, pero lo que sí te puedo decir es que la Biblia dice en Apocalipsis que va a venir otra vez ese Elías. Ese sí va a ser Elías. Y que va a dar testimonio y que lo van a matar para que se cumpla la escritura que todo hombre debe morir. Si hubieran recibido el mensaje de Juan el Bautista, se hubiese establecido el reino. Pero como ustedes y yo sabemos, las cosas a Dios no se le salen de las manos. Él sabía lo que habría de pasar, Él sabría lo que habría de acontecer. El versículo 15, para terminar, Mateo 11:15 dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y lo que Jesús está diciendo es, si Juan es el precursor, si es el heraldo del rey, entonces yo soy el rey. Si Juan es lo que dice la escritura que él era, entonces yo soy el que iba a venir después de lo que él dijo. No lo rechaces. La nación no lo recibió a Juan, no recibió al Mesías. Pocos lo recibieron en sus corazones, lo hicieron rey. Este es Juan el Bautista. Y termino con esto. Versículo 11, Mateo 11:11. Y solo con esta frase. No obstante, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. La verdadera grandeza es vivir lo que el Señor dice, como el Señor dice. Juan el Bautista, un hombre extraordinario, lleno de Dios. Sin embargo, Dios dice, el más pequeño dentro del reino de Dios es mayor que él. Mucho que aprender.
acerca de este hombre. Si Dios permite, la próxima semana continuamos y vamos a ver un tema muy bueno. Muy, muy bueno. Acerca de los cristianos cuando rechazan, cuando usted lo puede leer en casa después. Muy bueno, muy interesante. Hermanos, espero que atesoren la palabra de Dios en sus vidas. Oremos, demos gracias. Señor, queremos darte gracias esta tarde ya por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias por enseñarnos. Oro porque cada uno de los que estamos en este lugar y de los hermanos que escuchen este mensaje, podamos ser, Señor amado, verdaderamente tus hijos. Despierta en cada uno de nosotros, Señor amado, el deseo de honrarte, de amarte, de obedecerte, de vivir para ti. Ayúdanos a ser personas congruentes, a honrarte, Señor, con nuestras vidas, con nuestras palabras, a ver la vida de Juan el Bautista y de cómo él era un hombre de convicciones y todo lo que nos has enseñado a través de tu palabra, de él. Permítenos, Señor, ser capaces de obedecer tu palabra de esa misma forma. A ser personas con convicciones, con personas con el deseo, Señor, de servicio, de reconocer, de tener la capacidad de humildad, Señor. Perdónanos todo orgullo, toda soberbia. Perdónanos, Señor, toda falta de humildad en nuestra vida. Muéstranos, Señor, en nuestras vidas las cosas que tenemos que cambiar, a las que tenemos que renunciar. Y ayúdanos. Te pido por cada uno de los hombres de esta iglesia, aún por los que no están entre nosotros, que hagas de nosotros los hombres, desde el más grande hasta el más joven, Señor, hombres comprometidos contigo, hombres, Señor, que renuncian, Señor, a las cosas de este mundo y te buscan con todo el corazón, hombres que son capaces de levantarse, Señor, en su matrimonio, con sus hijos, y enseñar a sus familiares, a su familia, Señor, de tu palabra, con su vida, con su comportamiento. Hombres íntegros, hombres capaces, Señor, de vivir un cristianismo real. Hombres valientes y esforzados que reconocen cuando necesitan ayuda. Hombres lo suficientemente humildes, Señor, para pedir ayuda cuando es necesario. Ayúdanos a no ser vacilantes, a no ser como una caña movida por el viento, a no ser hombres, Señor, llevados de aquí para allá por la falta, Señor, de convicción. Despierta un corazón apasionado por ti, un corazón que te obedezca, que te honre. Haz de nosotros, Señor, tus hijos, ese tipo de hombres, ese tipo de cristianos, Señor, que tienen una convicción firme,